Para empezar este sermón, esta predicación, me gustaría estoy teniendo la costumbre ahora mismo, en últimas meditaciones, de empezar las predicaciones con unas preguntas. Unas preguntas en las cuales, pues, buscándolas y trayéndolas al corazón para que traigamos una reflexión en cada una de nuestras vidas, ¿vale? Las preguntas son las siguientes. Delante del Señor, primera pregunta: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿qué tipo de decisión estás tomando en tu caminar diario con el Señor? Son preguntas que nos ponen entre la espada y la pared, ¿verdad? Si nos sinceramos delante del Señor. Tercera pregunta: y en ello, ¿cuál es la prioridad de tu corazón? Vaya preguntas, ¿verdad? Para ponerlas sinceramente delante del Señor y venir a estar a cuentas con el Señor en cada una de nuestras necesidades, de nuestras caídas, debilidades, fortalezas. Pero qué preguntas más directas al corazón, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué tipo de decisión estoy tomando en mi caminar diario? ¿Y cuál es la prioridad de mi corazón delante del Señor? El sabio Salomón en Proverbios matizaba en Proverbios capítulo 23-26: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con la meditación, ¿vale? Vamos a orar. Señor llamado Padre, realmente tu palabra confronta el corazón y realmente deseamos estar a cuentas contigo y hacer nuestra oración como la del salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y en esta mañana, Señor, deseamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra devoción, pues poner tu palabra en cada una de nuestras vidas, para guardarla en lo más profundo de nuestra alma, y luego para llevarla a cabo en nuestro caminar diario, en comunión íntima contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a presentar delante de ti, delante de mis amados hermanos, aquí presente hoy, lo que, Señor, pues he podido ir meditando a lo largo de estos últimos días. Y, Señor, te pido que tú me des facilidad de palabra y entendimiento, y que sea de bendición, sobre todo para la gloria tuya y para la predicación del Evangelio delante de ti. Muchas gracias, Padre Santo, a ti encomendamos este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues seguimos con el tema que nos ocupa para este segundo mensaje, en el cual pues estamos hablando sobre decisiones. Decisiones, seguimos tratando esas grandes resoluciones del corazón, esas grandes decisiones del cristiano, esas decisiones trascendentales en las cuales pues están en cada una de nuestras vidas. Decisiones en nuestra vida, deseando que sean correctas delante de Dios, ¿verdad? Decisiones espirituales maduras. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es un compromiso y decisiones serias delante de Dios. Decisiones que nos acerquen al Señor y que por lo contrario no nos alejen, ¿verdad? Hay veces que nuestras decisiones en nuestra vida, según cómo las tomemos, según cómo las pongamos en nuestro corazón, nos pueden incluso alejar de nuestro Dios. Tener conceptos correctos de la vida y de lo eterno, por supuesto, ¿no? Y que el testimonio lo tenemos en las Sagradas Escrituras, que nos lleven a tener esas prioridades correctas del corazón y que nos lleven a andar cerca del Señor, en comunión íntima. Tener una vida cristiana de calidad, no de simpleza. Simple, deja la simpleza, ¿no? Dice en Proverbios también, ¿no? Que seamos sabios, aprovechando bien el tiempo, porque dice el Señor que los días son malos, ¿verdad? Y cuando ha pasado un segundo de tu vida, ese segundo ya no vuelve más para poder usarlo para el Señor. Grandes resoluciones y profundos propósitos del corazón. Mencionábamos el pasado mensaje sobre esta serie que estamos teniendo, sobre este precioso evento que pasó en el libro de los Jueces. Leemos el versículo: caudillos en Jueces capítulo 5, versículo 16, 15 y 16, ¿no? Lo leímos
la pasada predicación. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, con Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Continúa en el versículo 16, hubo grandes propósitos en el corazón. Así que bajo esta línea de pensamiento y bajo la preciosa doctrina en referencia a la soberanía de Dios, armonizando con la responsabilidad humana, que estuvimos hablando la vez pasada, en el mensaje pasado, vamos a considerar como tema para esta mañana, después de la conversión, después de que una persona ha pasado de muerte a vida, viene la faceta de las decisiones del cristiano. Las decisiones, después de tu conversión, tus decisiones delante del Señor. Y como título, seguimos con el título general, mencionando el siguiente: en las encrucijadas de la vida y del corazón, delante del Señor, notemos esto, ¿vale? Tú eres responsable de tus propias decisiones. No echemos la culpa a Dios de nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestras incompetencias, o sigue la lista. Somos responsables de la manera de vivir delante del Señor. Y hoy vamos a ver el siguiente tipo de condición. Decisiones con condiciones. Va a ser el tema de esta mañana. Vamos a ver las decisiones con condiciones. Qué peligrosas son estas decisiones. Estemos alerta y al tanto, y lo veremos en el desarrollo, ¿vale? Decisiones con condiciones. Bien, a título de introducción y también como recordatorio, mencionamos en el contexto que estamos meditando, en tomar decisiones, mencionábamos inicialmente la pasada predicación, la gran decisión de la vida y de la eternidad. Eso es el fundamento de todo para tener unas decisiones correctas delante de Dios. Si tú no eres creyente hoy, si tú no has nacido de nuevo, si tú no tienes a Cristo, el Señor, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, todas tus decisiones te van a llevar a un destino de muerte. ¿Qué dicen Proverbios? ¿Os acordáis? Hay camino al hombre que le parece bueno, agradable, feliz, pero ¿qué dice el sabio al final de este versículo? Pero al final es camino ¿de qué? De muerte. Porque donde no está Cristo está la muerte. La muerte. La gran decisión de la vida y de la eternidad. ¿Qué es la gran decisión de la vida y de la eternidad? Pues la conversión del alma. Es cuando una persona se da cuenta de que es un miserable pecador, cuando una persona se da cuenta de que ha transgredido la ley de Dios por acción, por omisión y por naturaleza. Es cuando una persona se da cuenta de la condenación que le viene en la eternidad y va a cuentas con Dios, se arrepiente de todos sus pecados, como oíamos la semana pasada, y vemos cómo pasa esa persona por la fe en Cristo como único y suficiente Salvador, de muerte a vida. Esa, hermanos y amigos, es la gran decisión de la vida que mencionábamos la pasada predicación. Y todo ello nos adentrábamos en la maravillosa mente y el corazón de Dios, contemplando esos aspectos, ¿verdad? La maravillosa soberanía de Dios y Dios habilitando delante del ser humano su responsabilidad para aceptar el Evangelio o repudiarlo o rechazarlo. Y mencionábamos la siguiente frase: soberanía de Dios versus responsabilidad humana. Y matizábamos de que no había contradicción, ¿verdad? ¿Os acordáis? De que en la soberanía de Dios no hay contradicción en lo que es la responsabilidad humana. O sea que versus es una manera de decir que es una contradicción, y eso no existe en estas dos maravillosas doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y mencionábamos, en la soberanía de Dios, el Señor hace responsable al hombre en sus propias decisiones. Y hermanos, eso lo vemos y es innegable a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Aunque sí también es cierto, y no hay ningún lugar a dudas, no tengas ningún tipo de duda, de que es Dios quien inicialmente mueve el corazón.
Por nosotros mismos no podemos, no tenemos potestad de poder inicialmente mover el corazón para ir a Dios. Es Dios quien viene primeramente para que el hombre se acerque a Él, le busque y se entregue. Con todo su corazón, primeramente, para la gran decisión de su vida, de la vida y de la eternidad, que es la conversión del alma, y seguidamente para la santificación de su vida en decisiones que le acerquen a Dios. Que nos dice, incluso en esa faceta está Dios obrando. Dios preparó las buenas obras delante de nosotros para que andemos en ellas, conforme Efesios capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Y realmente estamos en la maravillosa gracia y soberanía de Dios, pero tú tienes tu responsabilidad de tomar decisiones que te acerquen a Dios. Que te acerquen a Dios. Tenía pensado hacer una sola predicación en este tema que estamos teniendo, pero dada la extensión, pues tocaremos 3 sermones más, 3 predicaciones más, y en cada predicación va a haber una decisión diferente. Hoy, como mencionábamos, decisiones condicionadas, la próxima predicación, el mes que viene, decisiones con reservas, es una prima hermana de esta. Y luego veremos también, pues mira, curiosamente, coinciden en enero, va bien, el tema. Decisiones incondicionadas y sin reservas, para afrontar el año que viene, o el día a día, por supuesto, pues con ese deseo de acercarnos a Dios. Sin condiciones, hermanos, sin reservas. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Así que, como punto número 1, decisiones condicionadas o con condiciones, vamos a empezar con el punto número 1 y vamos a hacer primeramente un análisis, ¿vale? Un análisis de la palabra condición. La palabra condición. Cuando mencionamos un concepto de algo, ¿verdad?, es indispensable pues que saber lo que significa, ¿no? Bueno, condición es una palabra muy usual, muy cotidiana y la usamos muchas veces, ¿no? Pero sí que es bueno analizar el significado un poquito más detallado, en este caso, de esta palabra que conlleva pues el peso del mensaje, ¿verdad? Hablando de decisiones, ¿no? Hablamos de la palabra condición y es necesario saber su significado, ¿vale? Comenzábamos con esas 3 preguntas. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Qué tipo de decisiones tomamos? ¿Cuál es la prioridad de tu corazón? Y ahora añado la siguiente. ¿Cómo son y cuáles son la naturaleza de tus condiciones? Son preguntas que nos confrontan el corazón delante de Dios. ¿Cómo son y cuáles son la naturaleza de tus decisiones? ¿Con condiciones o incondicionales delante de Dios? Es una buena pregunta para hacernos al corazón, porque Dios mira al corazón realmente. Hijo mío, dame tu corazón. Aquí vemos una petición de un padre a un hijo en Proverbios. En esta declaración de las Escrituras podemos ver la petición de Dios, la petición de Salomón a Roboam, diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Pero sí vemos también la petición de Dios a Israel. Israel, pueblo mío, dame tu corazón. Sin condiciones. Y por supuesto, en esta declaración podemos ver la petición de Dios a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. Aquellos que el Señor nos ha redimido, nos ha comprado y nos ha dado todo, y el Señor nos demanda todo sin condiciones. Dame, hijo mío, tu corazón. Y la responsabilidad de los hijos, en este caso, los hijos de Israel, en este caso también los hijos de Dios, en este caso tú y yo, es decidir, hablamos de decisiones, decidir, llevar a cabo y dar todo nuestro corazón al Padre Celestial. Pero ojo, hermanos, ojo, darlo, y lo tengo apuntado aquí con grandes letras, sin ningún tipo de condiciones, rendirnos por completo a su persona y a su voluntad. Con grandes letras que queden clavadas en nuestro corazón. Si vamos a Dios con decisiones, tenemos que trabajar las motivaciones de esas decisiones para que sean aceptables a Dios y no sea un interés propio y privado. Ya lo iremos viendo un poquito más adelante, ¿vale? Ahora bien, elevamos otra pregunta, mensaje de las preguntas, más a nuestro corazón, que es el fin de este punto número 1, ¿vale? ¿Qué es hacer algo con condiciones? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Seguro que sí, pero vamos a analizarlo.
¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso usado la siguiente manifestación? ¿Alguien me lo puede decir? Hago esto, pero ¿qué? Con una condición, ¿verdad? Lo hemos usado muchas veces, ¿verdad? Bueno, yo te voy a hacer esto, pero ojo, con una condición, ¿eh? ¿Vale? Yo te voy a hacer esto, a Miguel voy a ayudarle en la carpintería si me paga 5 millones de euros al mes. Entonces me quedaré en la calle. Entonces, pues es eso, ¿vale? Es lo que estamos hablando. Hago esto, pero con una condición. ¿Cuántas veces lo hemos usado? En este punto vamos a hacer un análisis de la acción y de la palabra condición, ¿vale? Yo decido en base a un resultado que yo mismo impongo. Esto es una decisión con una condición. Nos preguntamos, me pregunto, ponemos delante de Dios nuestro corazón. ¿Son estas las decisiones que agradan a Dios? Quizás podríamos resumirlas de la siguiente manera, y leo literalmente. Decisiones en las cuales espero recibir algo a cambio. Estamos delante de Dios, ¿eh? Decisiones buscando un interés privado. Decisiones enfocadas hacia mi propio beneficio. En definición, o en definitiva, decisiones argumentando con Dios. Argumentando con Dios. Son estas decisiones las que tiene el beneplácito de Dios, del Altísimo. Y me adelanto un poquito a la conclusión. En esta, la naturaleza de nuestras decisiones delante de Dios es esta. O sea, contestémonos sinceramente delante de Dios, ¿vale? Y tengo apuntado, es bueno ir a la luz de las Escrituras y analizar nuestras intenciones de corazón. Para que día tras día en nuestra vida cristiana vayamos tomando decisiones que nos acerquen a Dios. ¿Cuáles son la naturaleza y motivación de nuestras decisiones? Buena pregunta. Para contestarla delante de Dios. Bien, como decíamos, vamos a hacer un análisis de lo que estamos meditando, ¿vale? Decisiones condicionadas, y ahora mismo la misma palabra nos lo dice, condiciones, ¿vale? Ahora bien, ¿qué significa la palabra condición? ¿Vale? Definición, he puesto dos definiciones de la palabra condición. Ahora, llanamente, sin buscar espiritualidad ni sencillamente, gramaticalmente, lo que significa la palabra condición. Situación o circunstancia indispensable para la existencia de la otra. Situación o circunstancia indispensable para la existencia de la otra. Dos partes, por igual. La segunda definición, disposición que establecen las distintas partes en un acuerdo, por igual, también. Y realmente mientras estaba yo considerando estas dos definiciones, hermanos, esto no es viable con Dios. Es inviable con Dios. Porque Dios, como hemos leído en el texto, en Proverbios, pues demanda todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Y eso, hermanos, lo tenemos que tener bien claro, teniendo la presuposición, teniendo la maravillosa realidad que Dios entregó a su Hijo, el Señor Jesucristo, por completo, y nos demanda todo para cada una de nuestras vidas. ¿Qué le dijo en el capítulo 6 Dios de Deuteronomio a Israel? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor demanda todo de nuestro ser. No podemos jugar con Dios, hermanos. Sí, me vino a la mente aquel pasaje, aquel versículo que dice: Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso segará. Y conoce las intenciones del corazón. Una persona puede estar, pues, de forma exterior, digo, wow, vaya cristiano, y estar lejísimos de Dios. Sí que es cierto que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Eso también es cierto, Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Y pensando un poco en esto, también me vino a la mente ese versículo, todo lleno del contexto de la elección soberana de Dios, ¿no? En el capítulo 9 de Romanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién es el hombre para poder altercar con Dios? Y esto nos lleva al siguiente punto para hoy. Punto número 2. Razonamiento sobre decidir con condiciones, ¿vale? Punto número 2, razonamiento sobre decidir con
condiciones. Hemos visto, como punto número 1, el significado de la palabra condición en toda su acción, en toda su omisión y en toda su esencia, de alguna manera, ¿eh? Y todo ello delante de Dios. Dejadme ahora desarrollar este punto, hermanos, ¿vale? Con el siguiente pensamiento, y lo leo literalmente. Imagínate por un momento que estás delante de Dios presentándole al Altísimo una decisión que has tomado. Hasta aquí todo perfecto, ¿verdad? Tenemos acceso libremente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro, ¿verdad? Ese camino abierto por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y nos podemos acercar al Padre por medio de los méritos de Cristo, ¿verdad? Hasta aquí todo perfecto. Amén. Por ello, todo ello está sujeto a la palabra de Dios, ¿vale? Las Escrituras es la guía y la dirección y la enseñanza en nuestra manera de vivir y acercarnos a Dios. Dejadme continuar con el siguiente análisis. En el contexto que estamos hablando, ¿vale? En nuestra vida cristiana, en el contexto de nuestra comunión y nuestra relación con Dios, ¿vale? Estamos delante de Dios. Imagínate por un momento. Yo cuando estaba escribiendo esto, digo, madre mía, Dios nos libre. Imagínate por un momento que planteamos el siguiente razonamiento al Señor. Delante del Señor, ¿vale? Con nuestras decisiones. Hablando de decisiones con condiciones. Si yo decido hacer esto o aquello, a cambio me has de dar esto o aquello. Imaginamos acercarnos así al Señor. Hermanos, muchas veces de boca no lo hacemos, de corazón sí. De corazón, Señor, es que a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos, lo sentimos y lo vivimos. De que, bueno, yo vivo mi vida cristiana, pero me tienen que ir bien las cosas. Tengo que tener salud, tengo que tener dinero, tengo que tener un buen estatus social, un confort en la vida. Pero echemos una mirada a los hermanos de Oriente, en los cuales hay persecución diaria con ellos. Ojo con cómo nos acercamos al Señor. Sigo con esta reflexión. Si yo no recibo lo que te pido, condición, ¿vale? Estamos delante del Señor hablándole, yo no materializaré esa decisión. Soberbia y orgullo. O sea, Señor, me tienes que dar lo que yo quiero y lo que yo pido. Por eso vengo a ti con mis decisiones y quiero acercarme a ti, pero dame lo que yo te pido. Decisiones con condiciones. Señor, continuamos. Mis decisiones están sujetas delante de ti a mis condiciones. Diciéndole al Señor lo que tiene que hacer. ¿Vale? Cuidado. Yo creo que de boca, de palabra, eso no lo vamos a hacer. Pero el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y a veces el corazón nos dan unas malas pasadas. Todos sabemos y sabéis de lo que estoy hablando, hermanos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Quién soy yo para poner condiciones a Dios? Mirándolo llanamente, unas decisiones, ir a Dios con condiciones, es hacer chantaje a Dios. Está haciendo chantaje a Dios. Algo terrible, Dios nos libre, Dios nos libre. Nos preguntamos de nuevo, ¿este tipo de decisión agrada a Dios? ¿Este tipo de argumento con Dios no sirve? Lo que sirve con Dios es, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón, y continúa el versículo, y tus pies estén en mis caminos, quiero recordar. ¿Vale? Ahora, qué diferente ver ejemplos en las Escrituras, ¿verdad? De totalmente lo opuesto. De personas, de hermanos, de almas, en las cuales fueron a Dios sin ningún tipo de condición. A tomar decisiones sin ningún tipo de condición. Podemos recordar a Abraham, ¿verdad? En el sacrificio de su hijo Isaac. Abraham, venme aquí, Señor. Toma a tu hijo Isaac, al que tú amas, llévalo a tierra de Moría y ofrécemelo en sacrificio. Vemos en el texto, en esa historia tan dramática, alguna queja de Abraham, alguna condición de Abraham, algo en el cual se vislumbre un inconformismo por parte de Abraham. Nada. Totalmente obedeció y decidió hacer la voluntad de Dios sin condiciones.
Samuel, cuando el Señor le llamó, ¿qué contestó Samuel? ¿Alguien me lo puede decir? Habla, Señor, porque tu siervo oye, ¿verdad? Al llamado de Dios, sin ningún tipo de condición, haz lo que quieras de mí, Señor. Barro soy, tú el alfarero, nos dice el himno, ¿verdad? Isaías, después de ver la gloria de Dios en el capítulo 6. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Decía Dios en ese contexto singular y plural, manifestando, viendo un poquito, la Trinidad ahí. ¿Qué dijo Isaías al llamado de Dios? Heme aquí, envíame a mí. María, la madre de Jesús. Después del anunciamiento del ángel, esa preciosa escena en la cual pues viene el ángel y le da el anuncio de la bienaventuranza de que nacería el Mesías y que sería engendrado por el Espíritu Santo en su vientre, de forma milagrosa. ¿Qué dijo María? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, yo lo tengo escrito, tengo ventaja, ¿vale? ¿Alguien puede decir lo que dijo María? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, a tu palabra. A tu palabra. Mateo, el publicano, un personaje a los ojos de Israel totalmente repudiable. Viene el Señor y dice, Mateo, sígueme. Mateo, ¿qué hizo? Se levantó, dejándolo todo, nos dice, y le siguió. Y ya por último, hay ejemplos y ejemplos de personajes en las Escrituras que podemos ver ese deseo de su decisión de ir sin condiciones a obedecer a Dios. Pablo, Señor, ¿qué quieres que tú haga? ¿Qué quieres que yo haga? Decisiones sin condiciones. Hermanos, el único que puede poner condiciones es Dios. Condiciones para la salvación, condiciones para la santificación, condiciones, y todo lo tenemos reflejado en su precioso manual, las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Quieres vivir tú la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios, valga la redundancia? Inúndate de la palabra de Dios y toma decisiones conforme a la palabra de Dios, sin condiciones, hermanos, sin condiciones. ¿Cómo podemos atrevernos a imponer condiciones a Dios para nuestra vida? Dejadme leer literalmente esta parte del mensaje porque me ha sido de una confrontación tremenda. Escribo literalmente, ¿cómo podemos atrevernos a imponer condiciones a Dios para nuestra vida? ¿Cómo vamos a ir a Dios diciéndole, si me das esto lo hago, si no, no lo hago? ¿Cómo vamos a establecer una disputa con un trato por igual con el Todopoderoso? ¿Quién soy yo para hacer esto? Y lo pongo con signos de admiración. Dios nos libre de acercarnos a Dios con un corazón condicionado. Porque, insisto, ¿quién soy yo? Soy polvo. Desde la planta del pie hasta la cabeza soy herida, hinchazón y podrida llaga. Lo soy. Lo soy. Soy un vil gusano. Soy un vil gusano, pecador, condenado y destinado a la condenación eterna si no hubiera sido por Cristo que viniese a mi vida y me llevase de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que se entregó por mí. ¿Quién soy yo para poner condiciones al Altísimo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie para argumentar con Dios y poner condiciones a Dios y a mis decisiones. Sigo leyendo, permitidme que lea esto también. Condiciones a lo que yo quiero, condiciones a lo que me gusta. Incluso, hermanos, atentos, por favor. Incluso condiciones a Dios cuando vamos con una cosa buena, religiosa, aparentemente piadosa. Por eso tenemos que analizar nuestro corazón delante de Dios. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestro caminar diario, con nuestras decisiones? ¿Cómo vamos a Dios en ese aspecto? ¿Vale? Dame, hijo mío, tu corazón. En esta argumentación llegamos al punto número 3 y último. Y continuando, vamos a ver en las Escrituras la manifestación delante de Dios, como mencionábamos al principio. Vamos a ver 3 hombres, 3 personas. Aquí va la primera, la segunda y la tercera la veremos más adelante. La manifestación delante de Dios de la decisión condicionada de un hombre. Punto número 3. Alguien dijo lo siguiente: nuestras decisiones, con su naturaleza y fin,
nuestras decisiones con su naturaleza y fin manifiestan nuestro carácter, ¿vale? Y nuestra comunión con el Señor. Es una realidad, es verdad. O sea, tal y como soy se manifiesta con la manera de vivir que tengo yo, a no ser que seas un hipócrita, o sea, un hipócrita. O sea, nuestras decisiones con su naturaleza y fin manifiestan nuestro carácter y nuestra comunión con Dios. Así que vamos a ir a las Escrituras y vamos a analizar, sin dar lugar a segundas lecturas, hermanos, sino que nos ceñiremos a lo que dice el texto, ¿vale? Narrando una situación de un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Un hombre que tuvo un encuentro con Dios algo extraordinario, ¿vale? Y de forma muy singular. De hecho, se ha hablado mucho y se ha predicado en ambos lados, ¿no? de este encuentro personal con este hombre. Tanto que fue un encuentro tremendo con Dios, como que, bueno, lo excepcional fue Dios en el encuentro con ese hombre. Y ese hombre reaccionó de una manera que, bueno, está a este lado también, ¿vale? Me estoy refiriendo a uno de los patriarcas narrado en el Antiguo Testamento, un hombre que vio el cielo abierto soñando y vio pues una escalera que iba de abajo a la tierra al cielo, ¿verdad? Estoy refiriendo a Jacob, ¿vale? Llamado posteriormente por Dios con el nombre de Israel. Pero antes de entrar en la matización un poquito de la vida de este hombre y ver un poquito pues, lo que estamos analizando, considero unas matizaciones muy importantes a mencionar. Y en este caso, en ese encuentro que tuvo con Dios y que hay que tener en cuenta. Y quiero ir con mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, al desarrollar este evento en el corazón de Jacob, ¿vale? Hemos de tener bien presente que cuando tratamos el carácter de una persona, ¿vale? Circunstancias, eventos, hemos de tener mucho cuidado de no matarle con nuestras palabras o con nuestros argumentos, ¿vale? Y por supuesto, cuando hablamos de un personaje bíblico, pues más todavía, más todavía. Y quiero, como he dicho, hablar un poco de Jacob, pero hacerlo teniendo en cuenta su contexto, lo que está sucediendo, dónde está sucediendo y por qué está sucediendo, ¿vale? Me explico un poco en lo que estoy argumentando, ¿vale? La vida de Jacob. Hay que tener en cuenta que en su vida, en su conjunto generalizado, y esto lo vemos en las Escrituras, la fe y entrega a Dios de este hombre, lo podemos ver que fue de una manera progresiva y de una manera gradual. Vemos en la historia de Jacob, ¿verdad? De manera progresiva y gradual hasta ver un rendimiento total y completo, ¿en dónde? En Peniel, ¿vale? En Peniel, en el cual ahí el Señor le cambió el nombre de Jacob, usurpador, a Israel, ¿no? Padre de multitudes, Entonces vemos ese aspecto, ¿no? Pero en ello hubo un proceso, hermanos, y es lo que quiero un poco explicar un poquito antes de entrar en el personaje. En Betel yo no cuestiono en absoluto la sinceridad de la declaración a Dios de este hombre. No lo cuestiono en absoluto, ¿vale? Pero sin embargo, en Peniel vemos un hombre totalmente diferente del hombre de Betel. Pero hasta entonces, en esa fe progresiva y concretamente en el encuentro con Dios en Betel, vemos en Betel una decisión condicionada delante de Dios. Hermanos, seamos pragmáticos, ¿vale? Y esto no lo podemos negar en el texto. Si leemos el texto llanamente, lo que está diciendo el texto es una decisión condicionada a Dios. De Jacob, y ahora lo veremos. Jacob presentó una decisión condicionada delante de Dios. Y realmente sí que es cierto que podemos ver ese encuentro precioso con el Señor, pero Jacob le dijo al Señor realmente pues una serie de cosas que vemos que es una decisión condicionada. No cabe ningún lugar a dudas en el texto. Bien, vayamos pues a las Escrituras para analizar este trato, lo que estamos tratando, sobre decisiones condicionadas
Y vamos a ir leyendo un poquito este pasaje, ya podemos abrir en el capítulo 28 de Génesis, y vamos a leer inicialmente los versículos del 20 al 22. ¿Vale? Génesis, vamos a ir a Génesis capítulo 28, y vamos a ir leyendo primeramente, que es el centro del texto de esta predicación, del 20 al 22. Luego explicamos un poquito su contexto y todo lo que está sucediendo, ¿vale? 28:20 de Génesis, dice: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será delante de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Vale? Analizamos su contexto, porque así separada este texto no podemos, tenemos que situarnos en su contexto. ¿Vale? Vemos que Jacob viene de la bendición que le dio Isaac, su padre, en ese evento en el cual sucedió unos capítulos atrás. Pero vemos un poquito cómo sucedió todo eso, ¿verdad? Cómo fue la bendición dada a Jacob en vez de a Esaú. En este caso hubo una mala consejera, ¿verdad? No suele ser, los padres suelen ser buenos consejeros, pero en este caso Rebeca le aconsejó de una manera horrible a su hijo. Sabemos toda la historia, ¿verdad? Y su hijo decidió obedecer, en este caso, a su madre en ese consejo, mal consejo, y engañó a su padre Isaac, y como consecuencia recibió la bendición que le estaba correspondiendo dada a Esaú, que estaba de caza para traer un guisado para presentárselo a su padre, ¿verdad? Como resultado, tuvo que huir de su hermano Esaú. Cuando se enteró Esaú, quería matarlo, y huyó. En esa huida, pues llega a Betel, que se llamaría Betel, el texto que hemos leído. Continuamos un poquito más para situarnos en un contexto más general, ¿vale? Luego llega a Harán y vemos unos años en las tretas con Labán, ¿verdad? Allí en Harán. Pasado este periodo, vemos cómo huye de Labán, y en esa huida, pues Esaú iba al encuentro de Jacob, en la cual, pues luego al final, como sabemos, se reconcilian, ¿verdad? Antes de encontrarse con Jacob, recordamos que llega a un lugar que se llama Peniel, y en Peniel tiene ese encuentro con Dios, en el cual le cambia el nombre, le llama Israel, y hay un cambio radical en su vida a partir de ahora. En medio de este proceso, y en base al punto que estamos tratando, vamos a analizar la declaración que hizo en Betel. En Betel, en el cual pues vemos esas características de un hombre, como todos, un hombre con sus debilidades, sus pecados, también un hombre con sus virtudes, pero vamos a ver un hombre que muchas veces en su corazón nos confunde, ¿no? Un poquito en toda su vida, ¿no? Antes de Peniel, ¿verdad? Un hombre que incluso vemos muchas contradicciones en su vida, un hombre que cosechó los frutos de sus decisiones delante de Dios, ¿no? Y hermanos, insisto en lo mismo, y tocando a este texto con mucho cuidado, no es un sermón para echar tierra sobre Jacob. Porque luego está la parte de la predicación, de alguna manera, de la predicación de que se ha mencionado muchas veces que hemos escuchado, de ese precioso encuentro de Jacob con Dios, le hizo voto, y hay un referente de esa comunión en ese momento, ¿no? Pero pragmáticamente vamos a los versículos 20, 21 y 22, y ojo, vamos a analizar las intenciones un poquito aquí de Jacob también, ¿eh? Volviendo un momentito a Peniel, insistiendo en ello. En esa progresión vemos un cambio, y al considerar vemos que no se ve ningún tipo de condición por parte de Jacob. En Betel sí, ¿vale? Dios le cambia el nombre a Israel, en Betel no. Sale siendo otra persona totalmente diferente, en Betel sigue siendo el mismo Jacob. Y este evento de Betel es diferente, y si somos fieles al texto, eso es lo que nos dice. Jacob le dice a Dios: si me haces una serie de cosas, serás mi Dios. ¿No es eso una decisión condicionada? Seamos
prácticos, pragmáticos, ya, ciñéndonos al texto. Señor, si no cumples mis condiciones, ¿Jehová será el Dios de Jacob igualmente? Nos podemos preguntar. Imaginemos un momento que no le da pan para comer, ni le sustenta, ni le llega a su casa, a la casa de su padre, en paz. Conforme a esta declaración, nos preguntamos, o podemos preguntarle a Jacob, Jacob, si esto no Dios te lo da, ¿qué se lo dio? ¿Jehová sería tu Dios también? Es una pregunta buena, ¿no?, para nuestros corazones, ¿verdad? Cuando hacemos unas decisiones y en el corazón ponemos unas condiciones a Dios. Para acabar, muy rápidamente, vayamos al texto y vamos a ir leyendo desde el versículo 10 hasta el 22, muy rápidamente, hermanos, 10 minutitos, más o menos calculo, y vamos a ver un poquito este desarrollo, ¿vale? Génesis 28, del 10 al 12, nos dice, ya habiéndonos situado en el contexto, viendo el tema y centralizándonos en el texto que queremos desarrollar, versículos 20 al 22, vemos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, está huyendo de Esaú, ¿vale? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en ese lugar. Versículo 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Estaba leyendo estos 3 primeros versículos y me llamó la atención. Nunca lo había visto, quizás pues es una perfección que, bueno, me llamó la atención. Me llamó la atención. Está huyendo de Esaú, su hermano, porque le quería matar, ¿vale? Llega a este lugar que aún no se llama Betel, luego se le ha puesto el nombre de Betel, pero no está buscando a Dios, Jacob, ¿eh? Me llamó la atención. Cogió, hizo una cabecera, una piedra, pum, 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 se echó a dormir. En ningún momento vemos que Jacob estaba buscando a Dios. Y lo primero que he puesto en estos versículos, que es primeramente Dios quien va al encuentro de Jacob. ¿Y cómo va? Por medio de sus sueños. Antiguamente el Señor usaba sueños, visiones, etcétera, que ahora pues ya eso ha pasado, tenemos la revelación de las Escrituras, ¿verdad? Pero en ese momento vemos que es Dios quien viene a Jacob. No Jacob está buscando a Dios. Y viene con este sueño. Dios traslada su mente de lo terrenal a lo celestial. Teniendo en cuenta, vemos un poco el caminar de Jacob, en su caminar llano y diario sin buscar en este momento a Dios. Aquí, en este pasaje, no lo veo, no podemos verlo, ¿vale? Aunque sí es cierto que el Señor conoce el corazón. Seguimos y leemos en el versículo 12 y 13, siguiendo en el versículo 12, y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Hasta aquí. Vemos que Dios viene al encuentro de Jacob y Dios se muestra a Jacob. Le muestra esa visión en sueños de su gloria. Esa escalera de la tierra al cielo, ángeles subiendo y bajando, y el Señor arriba en su trono. Vemos que Dios se muestra a Jacob. Es una progresión que va por parte de Dios, llamando la atención, puedo verlo aquí en este pasaje, de lo terrenal, atrayéndolo a lo celestial, ¿vale? Y vemos ese proceso. En el versículo 13 continúa y nos dice lo siguiente, hasta el 15. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Hasta aquí leemos.
Vemos que Dios va al encuentro de Jacob, Dios se muestra a Jacob y Dios habla con Jacob. Habla con Jacob. Dios se identifica en el versículo 13. Vemos esas maravillosas expresiones. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. En este caso, poco más adelante diría el Dios de Jacob. Más adelante diría el Dios de Israel, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, nuestro Dios, ¿no? Pero y se identifica, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Vemos que después, en el versículo 13b, Dios le manifiesta una promesa. Nos dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Vemos que Dios demuestra una promesa. Y cuántas promesas, ¿verdad?, está repleta las Escrituras. Para Israel y también para su iglesia, para ti y para mí, ¿verdad? Y el Señor cumple sus promesas. Las cumple, y las que no están aún cumplidas, de buen seguro serán cumplidas, porque Él es fiel a su palabra. En el versículo 14 vemos la gran declaración del Evangelio. Nos dice al final: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí abre un poco la cortina del Calvario el Señor y muestra lo que va a hacer con la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, y llegar hasta la línea de David. Y en el cumplimiento del tiempo, todas las familias de la tierra serían benditas en la persona del Señor Jesucristo, de la línea de David. Le abre un poco la cortina de la redención del hombre, Jacob. Versículo 15, le asegura su presencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. ¿Verdad? ¿Cuántos versículos hay en las Escrituras que mencionan que realmente Dios está con nosotros, con su pueblo, y que no nos dejará ni nos desamparará? Seguimos en el versículo 15, su protección. Me venía a la mente el versículo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Verdad? Igualmente para Jacob, será su protección. Y le asegura su cuidado. Esta mañana el hermano Iván nos mencionaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El cuidado de Dios. Y al final del versículo 5, leemos el 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La maravillosa presencia, protección y cuidado del Señor. Continuamos, ¿vale? Y vemos en el versículo 16 la reacción de Jacob ante toda esta maravillosa expectativa, este encuentro extraordinario con Dios. Vemos la reacción de Jacob. Y tenemos aquí en el versículo 16 al 19 lo que nos dice el texto. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? O sea, después de ese encuentro personal con el Señor, ver que realmente pues tiene estas palabras, ¿no? Reconoce y afirma la presencia de Dios. Dios está aquí. Tenía un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Vemos que Jacob tiene miedo, temor de Dios en su corazón. ¿Qué nos dice Isaías 8, versículo 13? A Jehová, ¿cómo es? Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Él santificad, eso es. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y vemos aquí cómo Jacob se da cuenta de esta realidad, ¿no? De que está la presencia, tiene miedo, y Jacob luego sella con un recuerdo ese encuentro con Dios. Qué precioso y qué bonito, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras y podemos tener ese maravilloso encuentro en el temor de Dios y nos queda sellado en el corazón y en la mente, y aquel día, en ese momento, en ese lugar quizás,
tuve un encuentro con el Señor, ¿no? Y aquí vemos esta maravillosa realidad que está aconteciendo con Jacob, ¿verdad? Me viene un poco a la mente... No, tampoco no viene al caso. Cuando Sansón oró al Señor para que matara a los filisteos, ¿alguien se acuerda por qué motivó esa oración? ¿Se acuerda alguien? Para vengarse de su ceguera. De su ceguera. De su ceguera. O sea, vemos aquí un poco... Le da una serie de palabras de adoración y alabanza, y el motivo era porque he perdido los ojos, o sea, un poco de contradicción, ¿no? Pues ahora vemos un poquito aquí Jacob, ¿no? Lo que puedo ver un poquito en el texto, en el cual vemos ahora la decisión de Jacob. Teniendo en cuenta que Dios fue a su encuentro, teniendo en cuenta que Dios se muestra a Jacob, teniendo en cuenta que Dios habla con Jacob, teniendo en cuenta de que hay una reacción de Jacob, pues hasta el versículo 20, amén por ello, ¿vale? Pero me confunde a partir del versículo 20 en adelante. Me confunde, hermanos. Y vemos una decisión con condiciones delante de Dios. Lo leemos, bueno, ya lo hemos leído por cuestión de tiempo. Y vemos que la decisión de Jacob, teniendo en cuenta lo que le fue revelado, como he mencionado, teniendo en cuenta el tremendo encuentro con Dios, Jacob hace compromiso, pero ciñéndonos al texto, sin buscar interpretaciones paralelas, Jacob presenta delante de Dios un compromiso, amén por ello, un voto, amén por ello. Pero hay una decisión sujeta a condiciones. Y eso es innegable, no se puede negar, que está escrito en las Escrituras. Literalmente. Literalmente. Vemos que, y notemos inicialmente que hay una duda consistente de la presencia y protección de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, bueno, si viene, que no lo sé, a lo mejor no, y me guardare en este viaje que voy, ¿vale? A lo mejor me guardará o no, para luego ponerle una serie de condiciones, y las condiciones que pone, hermanos, es unas cuestiones materiales delante de Dios. Le dice, me tienes que dar pan para comer, comida, vestido para vestir, vestido, y si vuelvo a casa de mi padre en paz, notemos que dice, entonces serás mi Dios. No dice, eres mi Dios en la actualidad, serás, forma futura. Nos ceñimos al texto, sin buscar segundas lecturas. ¿Vale? He ahí la peligrosidad de las decisiones con condiciones delante de Dios. Delante de Dios. Podemos preguntarle a Jacob, ¿y si no te lo da? ¿Y si no te da lo que estás pidiendo? ¿Jehová será tu Dios igualmente? Si no nos sana de una enfermedad, de una dolencia, de una situación, de una persecución, de X circunstancias adversas, ¿Jehová seguirá siendo Jehová nuestro Dios? ¿Será Jehová tu Dios también? Ahí lo dejo para que reflexionemos en nuestros corazones en cuanto a decisiones con condiciones se refiere. Como conclusión, hermanos, insisto en lo que antes he matizado. No es un sermón para hacer y echar tierra sobre este personaje, sobre este personaje bíblico, Jacob, ¿verdad? Podemos aprender mucho de él y muchas cosas buenas, pero sí también tenemos que reconocer que tiene sus humanidades, como todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Leo lo que pongo aquí como conclusión. No es para echar tierra al corazón de Jacob, pero sí que es un toque de atención a mi corazón, en referencia a las motivaciones que tengo en cada una de mis decisiones. No es, ni mucho menos, echar tierra a Jacob. De hecho, hay un versículo interesante que vamos a leer. Vamos al 31, 11 y 12
de Génesis. Aquí hablando Dios a Jacob, dice, y me dijo el ángel de Dios, está con las tretas con Labán, en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. A ver un momentito, 31. Sí, aquí. Y él dijo, versículo 12, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, ¿vale? Aquí, en el versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, ¿vale? Nos traslada Dios ahora al encuentro personal en Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Con esto quiero enfocar que es Dios quien sabe realmente las intenciones del corazón. Por eso digo que con mucho cuidado he tratado la vida de Jacob, porque a lo mejor había una buena intención en ese voto. Aquí el Señor se refiere a ese voto dicho en Betel, ¿verdad? Dios conoce las intenciones del corazón. Pero hablando y mirando un poco el texto llanamente, vemos esa decisión, en este caso, una decisión con condiciones puestas a Dios por un hombre, ¿vale? Hemos visto, primer mensaje, la gran decisión de la vida y de la eternidad. Hemos preguntado, ¿has tomado tú esta decisión con referencia a Cristo? Y esta mañana hemos visto decisiones con condiciones. Y la pregunta conclusiva para esta tarde, para esta mañana, para nosotros, para nuestras vidas, es ¿cuál es la naturaleza de tus decisiones delante de Dios? Quiera el Señor bendecir su palabra y que en nuestra vida se cumpla lo que le pidió ese padre a su hijo. Hijo mío, dame tu corazón. Y Dios es lo que nos pide. Entreguemos todo nuestro corazón sin ningún tipo de condiciones.